Para la función inyectiva es importante considerar lo siguiente. La función inyectiva es cuando para cada valor del dominio, ¿verdad?, del conjunto de partida, existe un único valor del codominio o del ámbito de la función. Eso significa que, por ejemplo, para el 1 y el 2 y el 3 existe una única imagen, un único valor de y asociado. Pero por ejemplo acá vemos lo siguiente, la función no es inyectiva porque, por ejemplo, el 1 y el 2 comparten la misma imagen. Y debe suceder esto, de que cada una tenga una imagen única. Esto es para la representación, ¿verdad? A partir de diagrama, la representación gráfica. Pero también lo podemos ver en la representación en el plano, ¿verdad? La otra representación gráfica que tenemos. Entonces, aquí es fácil, chicos, saber cuándo una función es inyectiva usando la técnica de las líneas. En este caso vamos a usar las líneas verticales. Y si la línea toca, ¿verdad?, trazando varias líneas, sobre la función, si esa línea toca en un punto a la función, es inyectiva. Pero por ejemplo, veamos acá, si la línea toca en varios puntos a la función, en dos o más puntos, la función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque pasa lo que habíamos visto, que para los valores de x, ¿verdad?, para dos valores distintos de x existe una única imagen, y eso es lo que no nos permite definir a la función inyectiva. Esta representación la vamos a estar estudiando cuando veamos el análisis de una función. Todo lo que hemos hecho hasta el momento, chicos, es importante porque son los elementos de la función: el dominio, el codominio, el ámbito, las imágenes y las preimágenes, ¿verdad?, cómo calcularlas dadas sus distintas representaciones. Pero ahora es importante hacer el análisis de una función, ¿verdad?, ver otros nuevos elementos que la conforman. Para ello vamos a considerar esta situación. Tenemos, ¿verdad?, una representación gráfica. En este caso consideremos la gráfica de la evolución de la temperatura de un enfermo durante 10 días de la siguiente manera. Y para ello nos preguntan algunas cosas, chicos. Entonces, esto nos va a ayudar a introducir conceptos nuevos, como cuando la función crece, cuando la función decrece, cuando alcanza puntos altos y puntos bajos, que los vamos a llamar máximos y mínimos. También podemos leer, ¿verdad?, lo que habíamos visto, el dominio, podemos leer el ámbito. Entonces, veamos. A partir de la representación gráfica, veamos lo que nos piden. Dice, ¿cuántos días transcurrieron durante la evolución de la temperatura? Entonces, si la gráfica está representando, ¿verdad?, en el eje X los días y en el eje Y la temperatura, entonces, si nos preguntan cuántos días transcurren durante la evolución, serían todos los días que se está estudiando, o sea, serían del 1 al 10, o sea, serían 10 días. Por ejemplo, aquí, si nos piden cuál es el día que tuvo la mayor temperatura, entonces debemos de ver dónde la gráfica está en lo más alto, ¿verdad? Entonces vemos acá que la gráfica llega a un punto, ¿verdad?, más alto, en este caso, que tiene una coordenada en X, o sea, un valor en X y un valor de Y, ¿verdad?, asociado. Entonces, el día en que la temperatura es mayor, ¿verdad?, sería el día 8, como lo podemos ver gráficamente. Entonces, también si nos preguntaran si la temperatura es de 40, ¿cuál fue el día en el que se alcanzó? Entonces veríamos, ¿verdad?, lo contrario, veríamos el primero el 40 en el eje Y y lo asociamos con su respectivo valor en X. Si nos piden en qué día la evolución de la temperatura empezó a aumentar, entonces lo que significa es para qué día la función va creciendo. Entonces podemos ver aquí en esta parte la función se mantiene constante. Esto es lo que vamos a interpretar como constante, porque no hay ni crecimiento ni decrecimiento, ¿verdad? Se mantiene constante. Pero aquí sí repentinamente cambia, baja, luego vuelve a estar constante y vuelve a subir. Entonces, la evolución de la temperatura empieza a aumentar desde este punto, o sea, desde el día 4 hasta, ¿verdad?, al día 6. Entonces, desde el día 4 al día 6 empieza a aumentar. Entonces, de esa manera lo interpretamos. Si nos piden, por ejemplo, que interpretemos qué día alcanza la temperatura más alta, o sea, la altura, la máxima, y la temperatura mínima. Entonces recordemos que el día que alcanza la temperatura más alta, cuando son 40, sería en el día 8. Y la más baja vemos que sería cuando estamos acá, hasta la parte más baja de la gráfica. Entonces alcanza la temperatura más baja
en 2 días, en el día 3 y en el día 4, ¿verdad? Ahora si nos piden también en qué día la evolución de la temperatura disminuye, eso significa, ¿verdad?, donde vamos a ver la inclinación hacia abajo de la función. Por ejemplo, acá en esta parte, y también podemos verla acá en esta otra parte. Entonces, del día 2 al día 3, la temperatura disminuye porque vemos que baja la gráfica. Y para el día 8 y 9, ¿verdad?, también la temperatura desciende. Esto es importante, chicos, que ustedes retomen, ¿verdad?, la situación, la lean con cuidado y vayan analizando cada uno de estos elementos para ir por lo menos interpretando intuitivamente cuáles son los elementos que permiten el análisis de una función. Entonces, los elementos que están dentro de ese análisis en el que vimos anteriormente son el dominio, ¿verdad?, que ya lo sabemos leer en el eje X, el ámbito, que lo leemos en el eje Y, imágenes, ¿verdad?, que son las f de X, que se ubican en el eje Y, preimágenes en el eje X, el término crecimiento y decrecimiento, ¿verdad?, vimos como cuando nos preguntaban cuándo aumentaba la temperatura y cuándo disminuía, siempre lo vamos a leer en el eje X. Máximos y mínimos son los puntos más altos y puntos más bajos de la función, ¿verdad? Entonces, si nos preguntan por máximos y mínimos, lo que debemos de ver cuál punto se asocia en X y cuál punto se asocia en Y respectivamente. Acá, chicos, importante esto, los ceros de la función. En algún momento les mencionaba, ¿verdad?, que cuando estábamos en el plano y la gráfica estaba algunos puntos sobre los ejes, ¿verdad?, en el caso en el eje X, que yo decía, ok, la coordenada de Y es 0, eso es lo que significa el cero de la función. Son los valores de X para los cuales la función se hace 0, o sea, para el cual el f de X es 0. Y la inyectividad vimos, ¿verdad?, que la forma gráfica de hacerlo es trazando líneas verticales, ¿verdad? Si esas líneas verticales tocan a la función en 2 puntos, ya no sería inyectiva.